Versículo 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví. 5. ¿Listos? Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y miren esto, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los talmidim, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Yeshua les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Sino los enfermos. No he venido a llamar a saics, a justos, sino a pecadores. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. Quiero leerlo, o alguien que me colabore con Mateo Matillajo 9:13. Y Jenny, colabórame con Marcos. ¿Cuál es el nombre de Marcos en hebreo? Marcos 2:13 al 17. Bueno. Dice, pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí te mando un texto de un profeta. Oseas 6:6. Dice Meir. Meir, Marcos. Meir. Meir. Dice, ¿qué dice el profeta? Oseas 6 dice, venid y volvamos a Hashem, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Hashem, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Es una palabra profética, ¿no? Dice que nos dará vida después de 2 días. ¿Cuántos años han pasado de Yeshua hasta hoy? Siglos, milenios, 2000, ¿sí o no? Dice que nos dará vida después de 2 días. Entonces, pues estamos muy cerca de la venida de Mashiach. Sí, todos los días escuchamos Mashiach viene, pero hoy más que nunca, ¿sí? Desde que nuestra nación fue vuelta a ser llamada nación desde el 48, desde que el judaísmo ha empezado a ser protegido a nivel mundial, desde que se ha otra vez optado por la reconstrucción del templo. O sea, dice que nos dará vida después de 2 días, nos dará vida después de 2 días. Para él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando se refiere es a la venida de Mashiach, por eso dice de la lluvia. Yeshua es la lluvia. Él es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dice, nos dará vida nuevamente después de 2 días. ¿Sí? ¿Estamos muertos? Sí, estamos muertos. Necesitamos morir. Dice entonces Meir, Marcos, ¿qué dice? Dice, después volvió a salir al mar, Sí. y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Yeshua a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Yeshua y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores,
dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yeshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Quién muestra Wikipedia? ¿Quiénes Los publicanos eran las que se paraban en una esquina A chicanear. sí, que se hacían ayunos, eran cara de que estoy haciendo ayuno. ¿El publicano era el que cobraba los tributos? Sí. Sí. Publicanos. ¿Se acuerda que Hamadpi les dice a los publicanos que no cobren más de lo que tienen que cobrar? A los que cobraban los tributos. Los publicanos eran como decir, un servidor público. El publicano era una persona como entrados en una notaría, a la Arián, más o menos, a la Arián, ¿no? Que uno pisa a la Arián y le corre un escalofrío, bueno, le echa a correr de todo. Creo que esa es la palabra publicano. Ya la vamos a ver. Publicano. Publicanos eran los que cobraban los tributos. Sí. Judíos. Y tenían una fama de ladrones impresionante. Como cuando se le acerca un policía, se siente tan inseguro como si se le acercara alguien que le va a tumbar un vidrio un espejo del carro. Yo siento la misma inseguridad. No debería ser así, ¿no? Pero un policía se le acerca a uno y le produce inseguridad, no seguridad. Es ilógico. Asustan. Si me va a atracar, si uno en lugar de decir, acá no que llegó un policía, entonces no, y a ver qué va a pasar. La plata, no dice plata. Publicano. Sí. Arrendador de los impuestos o rentas públicas o del Estado. Así se lo llamaba en la antigua Roma a los judíos que cobraban los impuestos para los romanos. Entonces ellos habían sido muy sutiles. Los romanos habían escogido publicanos de tipo judío para que no se produjera como una turba, ¿sí? Como que no se viera mucho La mano romana. Sí, la mano romana. Entonces han colocado judíos, Romana. ¿sí? En los bancos para cobrar los tributos, cosa de que la gente no sintiera como ese roce. Entonces los publicanos eran judíos. Y él dice que lo ve y lo llama, pero en las películas a mí me parece chistoso cuando uno ve eso, porque parece como si lo hubiera hipnotizado, ¿sí o no? Y viendo a Leví, entonces como que él se para así todo zombie, se para de la silla porque dice que lo vio y lo siguió, ¿sí o no? Como si fuera así de mamey, lo vio y lo siguió, entonces como que se paró de la silla y lo siguió así, como si tuviera unas pilas aquí atrás. No indica eso. Él ya sabía. Leví estaba esperando el llamamiento, ¿sí? Estaba esperando, cuando él mira un texto, mira este pedazo, dice: después de esas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete. O sea, si el llamado uno fuera así, que uno tiene un encuentro y le dice sígueme, y uno va y lleva la carta de renuncia al trabajo y deja todo lo que No, porque ahí no dice que fue llevó la carta, dice fue y lo siguió. O sea, entiendo lo que usted dice, Sí. es que lo hacen ver como que abandonó todo de una vez ahí, Sí. y eso no es así, porque le hubiera venido una persecución por parte del gobierno romano por dejar eso abandonado ahí. Sí, eso no funciona así, no funciona como en las películas, que lo hipnotizó, ¿sí entiende? Como que le hace una mirada de cascabel y tan, lo atrae. No, lo sigue, ¿cierto? Y se siente, yo quiero que miremos bien eso, un judío ortodoxo, como pudo haber sido Yeshua HaMashiach, un rabí, se sienta con quién, con los peores hombres de la época, los publicanos. ¿Y cuáles eran los otros? Ahí dice, publicanos y pecadores, en la misma mesa, ¿sí? Esa semana le decía a alguien, a una persona que yo conocí, un pastor, que él se sentaba, uno salía a almorzar después del culto y él se sentaba en una mesa aparte, solo. Le daba como, no sé, se le corría la unción o no sé, la paloma del Espíritu Santo se le dio para otro lado cuando se sentaba con la gente, ¿sí? Y la gente toca ir hasta allá a saludarlo. Sí, yo nunca hice eso. Dije, pero ¿por qué si Yeshua dice que se sentaba con publicanos y pecadores? ¿Cuál es el problema? El problema es que usted haga lo de los publicanos y lo de los pecadores. Eso es un problema.
¿Sí o no? O sea, si yo entro en sus conversaciones, pues es delicado. Pero que un publicano y un pecador venga a escucharme es diferente. Entonces él dijo, yo no he venido a buscar qué cosa, justos, sino que he venido a buscar qué, pecadores. Entonces a veces no nos podemos tampoco como echarnos, aislarnos, como que, sí, como volvernos unos ermitaños y no podamos compartir cosas y no podamos hacer cosas, no. Yo creo que lo podemos hacer dentro del punto de vista sano, dentro del punto de vista bien, ¿cierto? Pues sí. Imagínense, y esa corriente se sigue mucho en los grupos, que no le dan la mano a las... Yo por eso le doy la mano aquí cuando entro a todos, porque... No, yo no, ni aspiro a hacerlo, ni me van a dejar ser, ni quiero serlo, porque no puedo serlo. Pero en muchos grupos he visto, sobre todo el corte mesiánico, que no le dan la mano a la gente. Yo digo, ¿por qué no le dan la mano a la gente? Y eso se sentaba a compartir. Entonces las prostitutas con las que se los pasaba aquí. Eso es ilógico. ¿Qué más, Beatriz? Dice, yo no he venido a buscar ¿qué? Justos, sino que he venido a buscar ¿qué? Pecadores. Respondió y eso les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, 33. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos Talmidín de Johanán, de Juan Bautista, ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Repite, ya los encontraron todos. ¿Sí? Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan, de Johanán, Juan Bautista, ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días, ¿qué cosa? Ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo, y esta parábola sí que es interesante. Él les dijo una parábola, escuchen bien. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Vamos en Matillajo 9, 14 y 17, si está esa parábola, y si está en Marcos, en Meir 2, 18, 22. Yo no sé mucho de costura, pero creo que para esto alguna vez sí pregunté si cuando uno pone un pedazo de tela nuevo en un pantalón viejo, ¿qué pasa? Pero aquí dice que lo rompe. Bueno, rompe el nuevo, ¿no? Y dice que no armoniza el nuevo con el viejo. Por lo que ya la otra está gastada y una está nueva y otra está gastada. Sí, eso dice el texto, esa es la palabra que pone Yeshua. Yeshua además dice, nadie pone vino nuevo en odres viejos. Se rompen o están rotos de por sí. Yo los supongo que están rotos.
Y dice, y el vino se echa a perder. Nadie quiere llenar con vino nuevo unos odres viejos. ¿Sí? Vamos a leer Marcos. 9:14. ¿Cómo? 9:14. 9:14. No, leamos sobre todo el 9 y el 18 al 22, que es donde está la parábola. Y los discípulos de... ¿Sí? ¿Sí es eso, sí? Sí. Y los discípulos de Juan y los fariseos y los de los fariseos ayunaban. Y vieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Yeshua les dijo, Eso me hace decir algo, discúlpame que te interrumpa. Es que la gente ayunaba sobre todo para qué? Para que los vieran. ¿Sí? Los discípulos de Juan ayunan. Cuando uno hace un ayuno no debe ser alarde de eso. ¿Sí? El mismo Yeshua dijo, cuando ayunen, pónganse más bonitos. Haga de cuenta que no está pasando absolutamente nada. No saque la trompeta por la ventana. Dice, no haga alarde de lo que está haciendo. Entonces, dice, tan raro que esos manes ayunan y nosotros ayunamos y ellos no ayunen. ¿Qué le importa? ¿Sí o no? Y eso les dice de cierta forma eso. Tus discípulos no ayunan, comen y beben. Los de los fariseos y los de Juan Bautista ayunan y hacen oraciones. Y el que les dice, ¿qué les dice enseguida? Sigue. Yeshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo. Remiendo. Remiendo, sí, perdón. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Eso es creo que esa es una clase de costura, ¿no? Que si usted pone un remiendo nuevo en un algo viejo, como que no empieza a jalar lo antiguo y lo abres peor. Y sí. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo de odres nuevos se ha de echar. Bueno, ¿eso a qué se refiere más que todo? ¿Qué creen que hace Yeshua alarde o alusión a lo que está diciendo ahí? ¿Cómo empieza? Porque él hace un parangón sobre, como que con un esposo y una esposa. Les bota una parábola para explicarles eso. Léelo lo de las bodas y la luna de miel. Yeshua les dijo. ¿Pero qué es ese? Marcos 2:18. Yeshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Listo. Entonces pensemos. ¿Cuándo se ayuna? Dice, él pone un parangón, un paralelo. Dice, mientras que el esposo esté con la esposa, ¿por qué ayuna? No puede hacer un ayuno completo, si se lo quiere llamar así, porque pues está la distracción del esposo. Está en su mayor grado como de compenetración. Vuelve y léelo, por favor, Jenny. Yeshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo el esposo, no pueden ayunar. No pueden ayunar. ¿Cuándo se ayunaría entonces? Bueno, para la metáfora, para lo que está usando aquí Yeshua, ¿no? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en Ahí aquellos sí que días ayunarán. ayunarán. Entonces ahí se ayunarán, cuando el esposo les sea quitado. Está haciendo un símil, una metáfora con el matrimonio. ¿Sí o no? Que uno en plena luna de miel
en pleno goce arrancar a ayunar, no, pues se muere. No es época para ayunar, porque está en su mayor goce, su mayor deleite y su mayor estado, ¿no? Pues cuando eran las lunas de miel, ¿no? Cuando eran... Porque cuando hay la Pues, y en su mayor estado, las antiguas estados pues esperaba con mucho, por eso había un desposorio, ¿no? Y había un anhelo de parte del hombre hacia la mujer para estar bajo, hoy no, hoy es amigos con derechos, es, ¿cómo es? Amigo novios. Amigobios. Ah, sí, y eso como, bueno, pues, entonces, ¿qué íbamos? Que Yeshua está diciendo sobre una metáfora en cuanto al matrimonio, ¿cierto? Dice, mientras que está con el esposo, pues no se puede ayunar, pero el marido le será quitado y entonces ayunarán. Está hablando de la relación de sus talmidín, de sus seguidores con él, ¿no? Dice que está en su mayor grado, su mayor momento de comunión. Dice, pues los otros ayunan, mientras tanto que los otros ayunen. Dice, pero cuando él sea quitado, tendrán que volver a ayunar. Dice, si quitan un pedazo de tela a un traje nuevo y lo colocan en un traje viejo, no se unen, y aparte de que no se unen, usted daña el nuevo y fuera de eso se rompe el viejo. ¿Sí? ¿Eso sí es verdad? Sí, porque se va cediendo en que ya la tela es muy vieja. Sí. Pero yo no sé, en el campo tenían una forma extraña de poner los parches en los pantalones. Era por la parte de adentro. Y se dañaba. No, y colocaban un sobrante. Era como un sobrante encuadrado. Ah, sí, pero y eso también se Como usaba del aquí Chavo. en las chaquetas. Sí. ¿Cómo era que se llamaba eso? Parche le decían. Sí. Dice Yeshua que eso no es lógico. Dice que tampoco es lógico meter vino nuevo en odres viejos. Toca meter el vino en odres nuevos. ¿Y a eso a qué se refiere? A la presencia divina. Correcto, ¿no? Dice que los que están con él son personas que son nacidas de nuevo. O sea que la presencia divina no se puede manifestar en la vida de alguien Sí. siempre y cuando no haya un nacimiento de nuevo. Claro. De nuevo. Si la persona no nació internamente, la presencia divina no puede estar sobre esa persona. O como dicen, entre comillas, como dice el texto también, ser llenos de la presencia divina, llenos del Espíritu Santo. En una persona que ha sido impía, pecadora, pues no puede hacer porque hay un choque, ¿no? De la carne y el Espíritu. Entonces los nacidos del Espíritu, Espíritu son. Y tiene que haber una unión. Lo que Jesús está diciendo, miren, el vino, o sea, la presencia divina tiene que estar en unos odres nuevos. O si no, pues no hay entendimiento, no hay formas. Sí, dice que se rompe. O sea, no, la persona no soportaría el calibre de la presencia divina siendo una persona vieja. Por eso nosotros nunca De podremos hecho, ver o al sea, Eterno. No Nunca. va a sentir la presencia Nunca. de él, no, Exacto. Ni con este cuerpo, ni con otro cuerpo, ni con el cuerpo en séptimo nivel no podemos ver al Eterno. No lo vamos a poder. Ni siquiera medianamente en un grado por ciento de su presencia. El ser humano no, el ser humano y el creado, los creados no pueden aguantar la presencia de él. Créame, no puede. No se puede. Por eso él es inescrutable, inaccesible, es inmutable, es todo lo sin. Porque yo no tengo acceso a ese lugar. Solamente lo creado es lo que me da manifestación de él. De resto, no hay formas. No es que yo vi a Dios en una visión. Vi una manifestación. Sí, puede haber visto escuchado una voz, una manifestación. Escuché al papá, un padre. Sí, es una manifestación. Pero no es que él no puede tener acceso. Entonces él dice que si la presencia divina, miren, si la presencia divina viniera, como dicen hechos, sobre el ser humano no regenerado, lo mata. Si no más así uno no alcanza a resistir y siente el temor de... Claro, hay cosas que él lo puede, está uno en oración, está meditando, y se siente la presencia de él y uno cae al piso, no entiende ni siquiera ese grado de manifestación. ¿Sí? Él es santo, 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 está por encima de todas las cosas. Entonces él está diciendo que los que están al lado de él son nacidos de nuevo, y que por lo tanto, él es el vino nuevo. Sigamos. Vamos en Lucas, perdón. Vamos al 6. Ya leímos del 33 al 39, ¿sí o no? Dice: aconteció que en un Shabbat
Así, por eso, perdóname, recapitulo, dice que un pedazo de tela nuevo en un trapo viejo pues lo rompe, ¿sí o no? Luego digo, si la presencia divina entrara en una persona no regenerada, lo mata. Aconteció en un día de Shabbat que pasando Yeshua por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y hace alusión sobre todo en eso, y hago alusión yo, restregándolas con las manos. Él hubiera podido, el texto hubiera podido decir algo sencillo como eso: sus discípulos arrancaban espigas y comían. No, pero es específico. ¿Cuál? Restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos, ¿cómo se dice fariseos en hebreo? Parus. Perushim. Y algunos de los perushim le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los Shabbats? Respondiendo Yeshua les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Elohim y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Si ustedes miran, Yeshua hace énfasis es en el área no que entró y comió, sino que eso era lícito comerlo, que una vez tuvimos un debate sobre eso aquí, que si el pecado era que el sacerdote lo autorizó, que si no lo autorizó. No, el texto como tal enfatiza es que él comió de esos panes, que eran exclusivos ¿para quién? Esos panes, ¿cuándo se comían? En Shabbat, ¿no? Cuando se hacía el cambio de los panes, ¿sí? Cuando se hacía el cambio de los panes, los sacerdotes comían de esos panes. Dice, respondiendo Yeshua les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y lo que con él estaban, y hace énfasis también en otra necesidad. Cuando tuvo ¿qué? Hambre. No fue que él quiso ir a comer porque le parecieron que olían a rico y que tan chéveres los roscones, ¿sí? Se les ve el arequipe, se les ve el bocadillo. No, dice que David tuvo hambre. Cuando entró en casa de Elohim y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Él les decía: el Hijo del Hombre es Adón aún del día de Shabbat. Y este texto se lo saben y lo predican en todas las iglesias cristianas todos los domingos, diciendo, con este texto, el 6.5, con esto dicen que el Shabbat no existe. Los chats así por internet, los debates que uno tiene por internet, casi todo el mundo finaliza el tema del Shabbat con ese versículo. No es que Yeshua es el Señor del Shabbat, sí, pero y a mí me está diciendo que él sea el reposo. Y está diciendo que por él ser el Señor del Shabbat lo quitó. Sí, no. Que la gente lo coge por ahí. No, como él es el Señor del Shabbat, él lo quitó. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de Shabbat. Sí, ahí termina. Vamos a leerlo en Natiyahu 12:1-8. 12:1. Les escucho. En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron:
he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Elohim y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre. Es Señor del día de reposo. Bueno, entonces vamos por partes, ¿vale? Además en el Matillahu 218 mete una que me fascina, a mí me encanta esa. Esa es genial. Mateo. Ese 12, el 5, ¿a dónde te envía? A números 28, 9, 10. Gracias. Eso es, hay una charla, acuérdame. Dice, mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasadas con aceite, como ofrenda con su libación. Sí. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. ¿Eso quiere decir que los sacerdotes tenían que hacer sacrificios en el Shabbat? Sí. Claro, mejor que se murieron una vez. Tiene que ellos, Números 28, 9, 10. o sea, no era que los sacerdotes se quedaran acostados o mirando televisión, no. El día de Shabbat ellos también hacían sacrificios. Bueno, continúo. Dice, volvemos a Lucas. Dice, aconteció en un día de Shabbat, ¿no? Esa que dice, ¿cómo es esa Biblia? Vocabulario moderno, ¿es que se llama esa? Traducción lenguaje actual. Esa dice sábado, me imagino. Sí, claro. ¿Sí o no? Sí. O sea, dice sábado. Casi todas las traducciones ultramodernas utilizan la palabra sábado, no utilizan la palabra Shabbat. Dice, aconteció en un día de Shabbat, que pasando Yeshua por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de Shabbat? Respondiendo Yeshua, les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. En las otras parábolas, o sea, en este mismo contexto, él incluye, en Matillahu que le dice, ¿cierto?, lo que hacían los sacerdotes en el Shabbat. Y es más, si un chico tenía que ser circunciso el día octavo y el octavo que había en Shabbat se circuncidaba, claro. Pues no hay negociación. Y entonces, ¿y dónde decía que no se podía, por ejemplo, circuncidar en un Shabbat? Y hacer una circuncisión en un Shabbat, pues demanda trabajo, demanda hartas cosas. Y tenía que hacerlo. Dice, respondiendo eso les dijo, ni aún esto habéis leído, que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cuando entró en la casa de Elohim y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Adón aún del Shabbat. El Hijo del Hombre es Adón aún del Shabbat. ¿Cómo dice esa traducción, Claudia, por favor? Y el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse o no puede hacerse en el día de reposo. Pesado, ¿no? Mucho más duro. Pues eso dice traducción, ¿no? Pues como larga, ¿no? ¿Hay en alguna Biblia católica otra? Todas son católicas, pero la que llaman católica. No hay una no te falta. En la versión internacional, entonces añadió, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. El Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado.
Dios hablaba y hablaba. Biblia católica. Y añadió, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Y en otra dice, en la que tú leías, discúlpame Matillajo, ¿qué dice cuando él explica eso? Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor, Del día de reposo. sí, hay otro pedacito ahí interesante. Que ahí cambió. Pasando de allí, vino No, a la sinagoga de entonces, ellos. ¿quién leyó algo? Antes de ¿He aquí alguien mayor que el día de reposo? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Por qué dice eso? Antecitos. Ahí dice, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que él, que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Dice, vuelve a leerlo, desde antes, el templo, eso del templo. Dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Está en el templo. Mayor que el templo. Sí, he aquí uno mayor que el templo. Dice que los sacerdotes... A ver, Dice, y añadió, yo soy Señor aún del día de reposo. Sí. ¿Eso es lo que te quiere? sí, yo soy Señor a un día del reposo. Yo soy Señor aún del día de reposo. Dice aún. Yo soy Señor aún del día de reposo. No quiere decir que el día de reposo no existe. Él está colocando la posición que él tiene sobre el día de reposo. Dice, él es aún Señor del Shabbat, pero no está diciendo que el Shabbat no existe. Decía Olga antes de que tú llegaras, que estamos diciendo que en las iglesias cristianas ese texto es música, coro, cada 8 días para decirle a uno que usted puede adorar cualquier día, porque Yeshua dijo que él es el Señor, Señor del Shabbat. Entonces, como él es el Señor del Shabbat, ya no tengo que celebrar el Shabbat. Eso yo lo aprendí, además muchas veces yo dije amén, gloria a Dios, aleluya. Hasta que un día yo me puse a analizar, pero ¿por qué? ¿No? Cuando Dios creo que me dio otro aliento de vida, yo empecé a pensar, pero ¿cómo es que Yeshua dice que él es el Señor del Shabbat, pero no está diciendo que el Shabbat no existe? ¿Sí me dejan entender? Él es el Señor, él es, no diría tanto como él es. Al fin y al cabo todo fue hecho por medio de él y para él, ¿no? Y nosotros hemos dicho que el Shabbat es una estructura, una hechura. Y todo lo que fue hecho por medio de él. O sea que él está por encima del Shabbat en cuanto a que él es el Adón del Shabbat, pero no quiere decir que el Shabbat no existe. ¿Sí? O sea, el Shabbat sigue existiendo, pero él está por encima de eso. Y él dice todavía eso, él es aún, porque ese texto se lo van a votar de cada 10 cristianos 9. No, que usted que celebra Shabbat, si la Biblia dice que Jesús es el Señor del sábado. Entonces sí, es el Señor, escuche lo que está diciendo, es el Señor del Shabbat. Es el Señor, mucho más profundo, es el Señor del Shabbat. No está diciendo que el Shabbat no existe. Es el amo del Shabbat. Es el Señor del Shabbat. Dice, aún no has leído que aún en el templo los sacerdotes en sacrificio profanaban el Shabbat. Y aquí hay alguien superior al templo. Sí, el templo, ¿cómo se consideraba? Acá sagrado. Y dentro del templo se profanaba, entre comillas, el Shabbat. Profanar quiere decir que los sacerdotes hacían trabajos dentro del Shabbat. Y él dice, he aquí alguien superior al templo. He aquí alguien superior al templo. Dice que él es el Señor del Shabbat, pero no quiere decir que el Shabbat no existe. Eso tenemos la respuesta a flor de labio para algún cristiano, si lo hemos entendido, lo hemos comprendido, que él está por encima del Shabbat, que él está por encima del templo, pero que no quiere decir que el templo no existe y no quiere decir que el Shabbat no existe. Lo que hay es una interpretación del Shabbat y él está diciendo, como alguna dice, una reinterpretación de lo que se puede hacer en el Shabbat. ¿Sí? Y a él le ponen la discusión, ¿por qué? Porque... Pero para nosotros eso no es coherente. Claro, pero por eso Yeshua coloca un texto, un paso de números, diciendo, miren que David comió de los panes que solamente el sacerdote podía comer. ¿Qué respuesta tiene eso en ortodoxo?
¿Qué hubiera hecho un ortodoxo? Yo alguna vez planteé eso un ortodoxo. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Qué le hubiera hecho usted a David? Y estamos hablando de los panes de la proposición, algo sagrado. ¿Qué hubiera hecho un rabino con David? ¿Qué le hubiera dicho? ¿Qué le puede decir un rabino a un sacerdote que entra en las mañanas, como dice el libro de Números, que dice que él entraba por las mañanas y ofrecía sacrificios? Eso es un trabajo. ¿Sí o no? Y eso lo está colocando a otro nivel. Dice, yo soy el Señor del Shabbat. Pero no quiere decir que el Shabbat no existe. Voy a ser reiterativo cada vez porque un cristiano lo va a tener con eso. ¿Sí? Él es el Señor del Shabbat. Los discípulos vienen. Cogen espigas. Y me hace alusión, es que el problema que hacen no es tanto el coger las espigas. Parece que fuera como entrar dentro de lo legal. Porque ahí dice el texto que ellos cogían con la mano y ¿qué hacían? Entonces, eso lo consideraban, ¿qué cosa? Un trabajo. Entonces Yeshua le sale un pasito adelante y les dice, los sacerdotes también trabajan en Shabbat o hacen sus labores sagradas y lo hacen dentro del templo. Y no solo eso, David comió cuando tuvo hambre de los panes de la proposición. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Es la reinterpretación de la ley de Jadajica del Shabbat, pero no decir que el Shabbat no existe. Sigamos. ¿Quedó en claro eso? ¿Lo del Shabbat? ¿Sabrían responder a alguien que les pregunte sobre el Shabbat? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me vas a preguntarle? Sí, pero que eso está por encima del Shabbat. Sí, Sí, sí. Pero entonces, ¿cómo lo tomarían mucha gente entonces? ¿O cómo lo tomarían uno? Es que el Mashiach está por encima del Shabbat. Sí, pero me refiero a que entonces no guardamos Shabbat. No, nadie está diciendo eso. No. No, ya dices que mucha gente lo puede tomar. Ah, por ahí. ya, sí, no, al contrario. Al contrario, yo tengo que observar cómo Yeshua pudo haber observado el Shabbat. No ha abolido el Shabbat. Él no puede abolir. Dice que él es el Señor del Shabbat. Yo diría más bien una respuesta muy cristiana. Si para usted Yeshua es sagrado y él es el Señor, si Yeshua es sagrado y el sagrado es Señor del Shabbat, ¿usted por qué va a quitar el Shabbat? No entiendo. Si él es el sagrado del Shabbat. En un Shabbat de por sí el centro que nosotros hacemos, a lo menos aquí, ¿cuál es? Yeshua, Mashiach. Entenderlo, comprenderlo, leerlo, asimilarlo, aprender de él, comprender de él. Ese es un Shabbat. ¿Quién nos revela la bendita Torah? Pues, Yeshua. Dicen donde están escondidos todos los secretos del entendimiento y la sabiduría. ¿En quién? En Yeshua. Shabbat es un espacio físico que se abrió por medio de Yeshua para yo poder interrelacionarme con ¿quién? Con Akadosh Baruj Hu. Si no hay Shabbat, no hay Yeshua. Si no hay Shabbat, no hay Yeshua, no hay línea con Akadosh Baruj Hu. La conexión, mire, si lo queremos ver así, estoy dando un enfoque muy cristiano, perdónenme, pero la conexión entre ese espacio físico llamado Shabbat y el Padre Eterno es Yeshua. No hay más. Entonces yo podría decir que ellos estaban cogiendo lo que no les pertenecía. ¿Quién? Discúlpame, los fariseos. Cogiendo. Estaban cogiendo espigas y no dicen que iban por un campo de ellos. Ah, sí, no hace alusión de quién haya sido el campo, ¿no? O sea, Pero sí. no hay un momento que dice que los pobres pueden tomar de las esquinas, algo así, ¿no? ¿No se Puede van a ser tomar de la también, salida? sí. Sí. Muy- Esa puede ser la salida. Ahí la manda la salida técnica. Ahí lo manda. ¿A la qué? O sea, que ahí lo cita. ¿Mm? ¿Qué versículo cita? Deuteronomio 23-25. Deuteronomio 23-25. Recogerás las orillas las dejarás a los pobres. Creo que yo nunca la puse de robo, ¿no? Cuando No. entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Lo que coja con la mano se le está permitido, ¿no? Y eso es en caso de necesidad, no para negociar. ¿Cómo bien? ¿Qué? Para coger, ¿no? Era como lo dice la Torah, ¿no? Coger Con la algo mano. con la mano. Y no, sí, con la mano. Y eso que como para un bien necesario.
no para comercializar. No los puede llevar, no puede sacarlos. Sí, y hace muchos años que ya sabía algo, Dios me estaba mostrando algunas cositas de la Torá. En un encuentro vi unos creyentes con bolsas llenas de naranja. Sí, y ya nos íbamos. Entonces yo le pregunté, esas naranjas de dónde salieron. Y yo, no, es que ya hay unos palos y se están cayendo, se están dañando. Sí, y ya le pidieron permiso al señor de la finca. No, entonces ¿qué tienen que hacer? No iría, desde al señor de la finca. Te metan un problema con el señor. O péguelas allá al palo. No, torníllas. Imagínense cómo hace coger algo que no es suyo. Y si se coge una pepa y se coge 5 bultos, ¿el delito cuál es? Entonces vaya, péguelas, atorníllelas. Sí. Ahora, si yo tengo la necesidad, a lo menos la Torah me llegaría a permitir eso, la necesidad, y tengo una sed fuerte, ¿sí o no? Si me dice, de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la o sea que me da la autorización de poder comer, no de llevar. Dice hasta saciarte. Pero ahí, agárralas y llévelas. Sí, dicen que no las coloquen en el cesto. ¿Sí? Ni en la bolsa, ni en el bolso. No, es normal que los niños vayan a las fincas y tengan mamoncillos entre los bolsillos. Naranjas, todo y se echan y léelo, que no ven. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Además, porque uno puede causar algún daño a ese tipo cuando uno es aquí citadino, ¿no? Eso. Entonces, coger las mandarinas, las mañanas sacaba uno y si estaba durito no sacaba y ¡pah! Con medio palo se venía, ¿sí? Entonces, eso es lo que evita la Torah, claro. Que no hay que tener cuidado a la hora de eso. Uno tiene que tener sutileza, uno no sabe esa práctica, uno la hace. Es por el árbol que claro. se seca, sí. Sí de todo lo que hay ahí. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Quédese quieto, tómese un vaso con agua, ¿sí o no? Ve las mandarinas para otro día. Aconteció también en otro Shabbat, dice, aconteció también en otro Shabbat, en otro día de Shabbat, que él entró en la sinagoga y enseñaba. 6:6, correcto. 6:6. Aconteció también en otro día de Shabbat que él entró en la sinagoga y enseñaba. Me hace entender que si él enseñaba ya en una sinagoga era un rabí. No creo que en una sinagoga pueda enseñar cualquiera. Por ejemplo, participar o pronto llegar a preguntar. Pero aquí dice que enseñaba. Por lo tanto, era un rabí. Aconteció también en otro Shabbat que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. ¿Cómo dice esa traducción? Tullida. Sí. Como tiesa. Aquí utiliza la palabra seca y seca y un tuyo es como si pues, se seca para nosotros otra cosa, ¿no? O sea, si está seca la puede mover. Él dice tullida y el griego dice muy parecido al tullido. Yo entiendo seca como algo, un hueso, ¿no? Seco. Sí. Que no tiene... Sí, no tiene... Como estreñimiento, como extremidades, no sé, también las extremidades, pero seca la entiendo sí, por seca, o sea, flaca, acabada, Sí, fleco, eso. ¿cierto? Y yo diría que más bien el plan es que está tullido, que está como paralizado de esa parte de su cuerpo, ¿sí? Que no la puede mover. Dice, aconteció también en otro día de Shabbat que él entró a la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el Shabbat lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Hoy en día pasa es algo contrario. Pareciese que en ciertas iglesias solamente el viernes es cuando el Padre Eterno sana. Por eso dice viernes de sanidad, como si el viernes sanara.
Como si él no pudiera sanar el lunes, un martes, un miércoles. Eso es una moda. Yo no puedo orar por alguien un lunes. No pueden hacer un culto un lunes de sanidad. No me puede llamar lunes de sanidad, tiene que ser viernes de sanidad. Sí, es una especie de copia. Aquí eran los fariseos, ¿no? Los fariseos decían, no, en Shabbat no se puede sanar, como si el que sanara fuera el tipo. O sea, no, el tipo no sana. ¿Por qué va a sanar? ¿No? Dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el Shabbat lo sanaba, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Yeshua les dijo, os preguntaré una cosa. Entonces Yeshua les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el Shabbat hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Repito. Los fariseos querían acusarle, había un hombre enfermo, y ellos, digamos que era el pequeño trampilla, ¿no? Si él lo sana, vamos a decirle que él infringió el Shabbat, porque en Shabbat no se puede sanar. En Shabbat no se puede sanar, como si el que sanara fuera uno. En Shabbat no se puede sanar. Y les dice, Yeshua dice al hombre de la mano seca, párese hermano y hágase aquí en la mitad. Les hace una pregunta a todo el auditorio. ¿Es lícito en Shabbat hacer bien, cierto? ¿O hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Vamos a leer Matillahu 12, 9, 14. Hay una parábola muy linda además. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Yeshua para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Yeshua para destruirle. Él pone un ejemplo de un animal. Dice, si una oveja, una oveja cae en un pozo, yo no le ayudaría. Es decir, palabras más, palabras menos, por decir algo. Yo voy pasando aquí por la calle y veo un perro ahí atorado en una alcantarilla, y yo digo, no, hoy es Shabbat. No, y esa interpretación existe hasta el día de hoy. Existe esa interpretación fariseica. Si hay, ejemplo, un carro y está varado el tipo con el carro y yo veo de malas, y si voy a empujarlo, si me dice, por ejemplo, alguien me dice, venga, me pega una empujadita, y digo, yo estoy hinchado, digo, no, yo no me empujo porque soy hinchado. Sí, esa interpretación existe. Eso está entre las 1100 y pico leyes halágicas, que el tipo se baje. En Jerusalén pasa eso, yo lo leí en un portal hasídico. Si el tipo iba para la sinagoga, el carro se varó y quedó en la mitad de la vía, ahí quedó en la mitad de la vía, que venga la grúa y se lo lleve, yo no lo empujo. A ver, el empujado puede prender. No, porque es un trabajo.
Yeshua viene, ¿no? Entonces, eso viéndole desde el punto de vista físico, desde el punto de vista humano. Dice, lo pone en un nivel bajísimo. Dice, si usted ve un cordero que cae en un hoyo y usted no lo va a ayudar. Dice, no, porque chaval. Entonces, y eso les dice, bueno, si yo ayudo al cordero, ¿cómo no va a salvar una vida como el tipo, no salvar una vida en este caso, a orar por el tipo de la mano tuya? Yo no sé, como nunca he ido, si en una sinagoga orarán hoy en día por sanidad. O sea, si alguien viene enfermo, ¿se puede orar por un enfermo en Shabbat? ¿Qué creen? Pues según eso, no se hacía. O sea, como que había otros días para orar por los enfermos, pero en Shabbat no se hacía. Él dice que no, dice, orar por el enfermo. ¿Sí? Continúo. ¿Quién sabe si en la sinagoga de la 92 lo harán? No, yo como no he ido, yo por esas preguntas, bueno, no sé si... Y vuelvo y digo... Se leen las tablas. Sí, Haftará. Entonces yo digo, ¿qué tal? Yo estoy orando así como la oración que hice ahorita, y un tipo llegó en silla de ruedas, se paró, ¿sí o no? Y coge y mueve la silla de ruedas, y yo le digo, no mueva la silla de ruedas, porque te estás quebrantando el chat, ¿sí o no? Y digo, pero ¿cómo si se levantó de la silla de ruedas? El tipo se me... Eso fue lo que pasó con un tipo, ¿se acuerdan que lo leímos aquí? Que cogió el lecho y le dijeron, pero ¿usted por qué coge el lecho? No le dijeron, pues ya 15 años acostado en esa vaina paralítico. Sí, eran las interpretaciones del chaval, los pésimos. Dice, entonces, Yeshua le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de Shabbat hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos, a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y, esto en Lucas 6, discúlpenme otra vez. Y ellos se llenaron de ¿qué? De furor. Y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer con Yeshua? La mano seca, la palabra seca, si es parálisis, creo que es parálisis. Bueno, aquí lo pone como podredumbre. ¿O tenía, o lepra o qué? Podredumbre seca también lo traducen. Espera un momentico. ¿Cómo viene? No, quiero ir a leerlo, por favor. De qué hace. Dice. Como podredumbre seca. ¿Sí? El griego de eso es... Y estaba ahí cuando me moví Ceros. para acá. Quería mirar qué era Ceros. seca. Es el griego. Para que el chino nos diga qué es. Continúo. Dice 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando Elohim. ¿Cierto? Eso sí llamaría una vigilia. Nosotros hacemos, bueno, aquí hicimos una sola, ¿cierto? Pero generalmente las vigilias las hacía Yeshua solo. Se iba solo a orar. Pues bueno, hay una en la que hablamos la otra vez, esa de ácidos y pesa, de acuerdo a lo que está el relato ahí, debe uno hacer vigilia. En esa noche, lo que dice cuando termina la esta, dice, y de madrugada salieron a sus casas. ¿Paralizada, seca o quemada? Quemada, Sí. paralizada, ¿Seca o quemada? entonces cualquiera de las tres. Claro que hay una fuerte distancia entre estar paralizada y estar quemada, ¿no? Pero que no Sí, porque quemada es estar quemada y paralizada es estar paralizada. Vale. Cuando yo Paralizada. le digo que le tendiera la mano era porque la tenía tal vez paralizada. ¿Tu guía? Yo Vale. sí, Puede ser. entonces, Dijo, de todas maneras, la galleta era esta, que los fariseos se emberracaron. Sí, porque no, eso no se puede hacer. Vuelva y tuya, siga. 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Elohim. Y cuando era de día, llamó a sus talmín, ¿sí o no? A sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿cómo? Emisarios, debía ser el En nombre. Marcos también dice tu guía. ¿Tu guía? Sí, que no. ¿Cómo? Pero no creo que sea tu guía esa, porque entonces como si la tiene tu guía, ¿cómo la estira? Tu guía quiere Ese era el truco, hacerse la que estirara.
¿Cómo? No, porque le dice estírala. Y ahí dice que quedó sana. Dice, más de cuando dice, extiende tu mano. Y su mano fue restaurada. ¿Puede haber algún defecto, no? Que no es muy claro el griego. Porque para decir que está tullida, que está quemada. Pues la que le ponen aquí, o sea, traduciéndola del inglés, eso Sí. dice que podrido. Podría. Puede que tenga alguna clase de lepra, algo así en la mano que... Bueno, vale. Vamos a dejar en el, entre comillas, limbo si está tullida, quemada o con Podrido. lepra. El todo fue que lo sanaron. ¿Sí me entiendes? Al tipo lo sanaron. Y ese era el problema. La raíz del problema era sanarlo. Porque en Shabbat supuestamente nadie sanaba. En aquellos días fue y eligió a sus 12, ¿no? A los talmidim. Y llamó a Simón, a quien también llamó Cefas, a Andrés, así que no tenemos la cabeza de la mano. Dice Andrés, su hermano, Jacob y Johanán. Bueno, que yo creo que la tengo. Sí, hazme Creo. el favor. Léenos el 14, 15 y 16 para los nombres. ¿Tú también tienes la cabeza? Sí, la tengo. Mm. ¿Cuál es? Bueno, Lucas 6, 14. ¿Esa Biblia que tú tienes, Miriam, es católica o qué versión es? ¿Reina Valera? ¿Católica? Yo por aquí también tengo una super católica. En esta visión Vida para las Naciones, también dice la mano. Sí, visión. ¿Así se llama la traducción? Visión, vida para las naciones. Vea, ¿Lucas pues. qué, Wendy? ¿Cómo va? 6:12. Para los nombres. No. Yo creo que no los ponen así. Sí, aquí está, dice así. Léenos, por favor, el pasaje para que escuchemos los nombres. Dice, fue alrededor de este tiempo que Yahshua se retiró a la región montañosa a orar y toda la noche continuó en oración a Hashem. Cuando se hizo de día llamó a sus talmidim y escogió de entre ellos a 12, Ah, sí. los cuales fueron conocidos como los emisarios. Shimeón, a quien llamó Kefa, Andri, su hermano, Jacob, Johanán, Felipe, Bartalmai, Matillá, Toma, Jacob ben Halfai, Shimeón el llamado Selaot, Yahudá ben Jacob y Yahudá de Keriot. ¿Nos podrías un poquitico más despacio para irlos contando? Shimeón, Bueno. a quien llamó Kefa, Ese es Pedro, perdón, sí. Andri, su hermano, Andrés, se llama Andrés, ¿no? Jacob, Sí. Johanán, Vale. Felipe Bartalmai, O sea, Felipe, el hijo de. Talmai. No, Felipe, ese debe ser Bartomeo. Hijo de Alfeo. Bartalmai. O sea, luego como si fuera una persona diferente, ¿no? ¿Sí es lo que sí? Pero es Felipe. Sí, Es Felipe. Vale, sí. Matillá, No, discúlpame. Felipe tal. Felipe Bartalmai, Bartalmai. Matillá, Sí. Toma, Tomas, ¿cómo lo escribe? T-H-O-M. Toma. T-O-M-A, Toma. Toma, Toma. Jacob ben Sí. Halfai, Sí. Shimeón el llamado Selaot, Vale. Yahudá ben Jacob y Yahudá de Keriot, Ya. quien se volvió un traidor. Yahudá. Tal cual. Yahudá. Que llegó a ser el traidor. Sí, hay Judas. Judas, digámoslo así, el bueno y Judas, el malo. Judas Iscariote. Sí, sí, porque hay uno de los libros que se escribe a Judas, que tiene más cosas interesantes, ¿no? A ver, la epístola de Judas, creo que la leímos aquí también. Judas, hermano de Jacob, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Yo no sé si llegó a ser traidor, yo digo que era traidor. Dice, Yeshua atiende a una multitud. Pero ahí están los 12 también, ¿no? Sí, ahí están los 12 12. o 13. 12. Incluyendo a Judas Iscariote. A Yahudá, ¿cómo es Iscariote? Se cayó. Yahudá de Keriot. Ah, ¿de qué? De Keriot. De Keriot, sí. Vale. Bueno, eligió 12, ¿no? Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus talmidim y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón.
que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus emisarios y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Repito. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y vamos a detenernos un poquitico. Vamos a leer este mismo pasaje en Matillago 4, 23, 25. ¿Ya lo encontraron? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice Beatriz? ¿Cuál, Mateo? 4, 23, 25. Mateo 4 dice, y recorrió Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. ¿Y del otro lado? Del Jordán. 17. Vuelvo y repito el pasaje aquí. Dice, y deseando con él, ¿qué? Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para hacer sanadas las enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él. ¿Cómo dice esa traducción de la palabra tocarle? Claudia, me favor, 6:19. ¿El 19? Sí, señora. 6:19 De Lucas. Todos querían tocar a Jesús porque sabían que el poder salía de él, lo sanaría. Bueno, ¿puede llegar a ocurrir eso? Poder salir de poder. Suena como raro eso. Poder. Esta dice, salía virtud y sanaba a todos. Todavía más raro que la virtud. ¿Qué creen? Y 3 Reina Valeras utilizan virtud. Y toda la gente procuraba tocarle porque salía de él virtud y sanaba a todos.
y toda la multitud procuraba tocarle porque salía de él virtud y sanaba a todos. Y toda la- Hay un pasaje que alguna vez me demoré bastante tiempo, bueno, no solamente aquí, sino meses estudiándolo. Eso es la mujer del flujo de sangre. ¿Sí? Y yo creo que ella me dio, o ella no, la palabra, me dio como una enseñanza o me dio el plus para poder entender de esas personas que se acercan dizque para tocarle. ¿Sí? Para tocar. ¿Se acuerdan la mujer del flujo de sangre? Sí. Vamos a leerlo. El griego es dunamis. ¿Cómo? El griego es dunamis. Poder, sí. La mujer del flujo de sangre. Entonces, yo me puse a pensar mucho sobre eso, si yo me acercaba y tocaba y sanaba. Sí, y yo realmente no creo en lo que el escritor dice, obviamente, sí, lo que él dice, que la gente se acercaba, pero eso realmente no era lo que sanaba. Y vamos a verlo en la mujer del flujo de sangre. Porque para sanar tiene que saber, la persona que lo va a tocar sabe a quién se está acercando. Uno tiene que estar convencido de quién es. Mira esto, mira que en el texto, Geraldine, dice en la 17, léelo, ¿ya te encontraste la mujer del flujo? ¿Sí? Mateo 9:18, listo, déjenme, entonces leen un momentico Lucas 6:17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle. Ahí. ¿Que habían venido para qué? Para Sobre todo, oírle. No para tocarle. Oírle. Marcos 5:25 también. Que han venido para oírle. La mujer del flujo de sangre. Léenlo, Nayuri. Dice, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal, se postró ante él diciendo, Esa es la del flujo de sangre. Sí. mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Sí. Se levantó Yeshua y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Yeshua, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Qué la sanó a ella? ¿El toque? ¿O qué la sanó? Pues ahí dice la fe. Pero la fe no entendía como la fe, sino como entendimiento. Ella entendía que le era algo así. Correcto. ¿Quién era él? Sí, Conocimiento, sí, conocía quién era es él. decir, lo que yo quiero que entendamos y comprendamos es que todos esos pasajes donde la gente dice que tocó a Yeshua, Salió de eso de sí, y salió del poder, tenemos que entenderlo, que la persona que se acercó a él, yo lo dije alguna vez, sin el toque o con el toque, ellos habían sido sanos. Yeshua mismo se lo dice, tu fe te ha ¿qué? Sanada, no el toque. Para que no veamos esa parte como tan, pues puede ser mística, y hay muchos relatos sobre el Zohar y cosas sobre sadiks, justos. Por ejemplo, yo leí algo sobre un rap que de él salía poder porque su grado de santidad era altísimo, y que cuando uno lo miraba a sus ojos se veía el resplandor de la gloria de Hashem. Sí, yo lo leí, no le puse cuidado mucho al nombre del rap, y que era un rap también que cuando llegaban a un cierto lugar la gente era sanada y que querían tocarles, pero yo quiero ver que la sanidad no se produce tanto en ir y tocar, porque entonces se nos vuelve como que mi objetivo se vuelve es tocarlo, y vemos que en el relato dice que se acercaban era para oírlo, vinieron fue a oírlo, ¿sí? Y se eran sanados. La mujer del flujo de sangre, el mismo Yeshua le dijo, tu fe te ha sanado. Entonces yo me puse a hacer esa vez, me acuerdo, y alguien le hizo una pregunta, creo que fue al respecto, es si la mujer tuvo fe y no se hubiera movido a tocarlo, ¿hubiera sido sana?
¿Qué creen? Léelo otra vez, Nayudis, por favor. Dice, y se levantó Yeshua, le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocara solamente su manto, seré salvo. Y se acuerdan que no, ese es el famoso Sisit, el borde de su manto. O sea que ella no hizo ese movimiento por inercia. Ella lo hizo porque sabía e interpretaba quién era realmente Mashiach. ¿Sí o no? Porque eso está por Malaquías, en sus alas traerá sanidad. ¿Sí? Ella sabía, ella no lo hizo porque se le ocurrió o porque a ver qué pasa. Lo mismo la gente que se acerca a tocarlo es porque interpreta sobre todo que él es el Mashiach. No porque tenga que acercarme y tocarle la punta del dedo gordo de la mano derecha a ver si me sana. No. En sí ya hay un movimiento entre el ser humano que hace que sea sano, no el toque. Sí, eso que está claro, sí. Para sacarle un poquitico como no sé, el relato parece que nos quiere meter en que si yo toco a Jesús, entonces no importa mi vida, no importa quién sea, como que yo soy sano. No es así, no funciona así. Es que los que interpretaban que él era el Mashiach se acercaban y ya eran sanos de por sí, solamente que había una mística, como todo buen terrenal, que ir y tocando como que se sanaban. Y eso nunca le dijo eso a la mujer del flujo de sangre, porque tú me has tocado, fueron sanos. No, él dijo, tu fe te ha sanado, tu fe, no que me toques, tu fe te ha sanado. Pero ¿en cuál parte es donde dice que Marcos. quién me ha tocado? Sí, que ha salido poder de mí. Ahí. Que sí, yo también. Que él dice, poder ha salido de mí. Poder ha salido de mí, algo salió de mí. Y tuvo que haber sido, esa palabra tocar en el griego es un fuerte apretón, creo que dice así el griego, como Marcos 5:19. alguna vez lo vimos aquí también, como que sujetó, como que cogió fuerza del sisit, ¿sí? Como que cogió con fuerza, ¿sí? Dunamis, alguien me cogió de una forma diferente, así como los abrazos de la gente, no todos los abrazos son los mismos, ¿sí? No es lo mismo abrazo del esposo, al abrazo del hermano, al abrazo del papá y la mamá, y al abrazo del vecino. Todos los cuatro uno siente algo diferente, ¿o no? Es lo que siente es eso, que alguien diferente lo tocó, ¿sí? Ahora, esa es una parte, yo podría entrar también en la parte mística, sí, que Yeshua HaMashiach es un hombre sin pecado, que es un hombre que tiene toda su nechama en su mayor grado de expresión, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, alguien viniese aquí y fuera sano de algún azote y metiéramos en esa mística, yo diría, tóqueme para que se sane. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Pasar esos límites. Y no ha pasado muchas veces. ¿Qué es lo que hace la gente cuando va a las famosas estatuas? Tocan la estatua, sí, para ver si de ahí sale cierto poder, cierto dunamis y usted queda sano. ¿Es así o no es así? Porque la intención es otra. Entonces se nos vuelve que el tipo que sana o que tiene el don de sanidad se nos vuelve un místico. ¿Sí? Porque la grita del cura es sana. Sí, y vuelvo y repito, y a los pastores lo mismo, ¿no? Viene el pastor que sana la úlcera, toca hacer cola para que hermanos toquen. Entonces digo, se me llena en mí la fe en el pastor y no en el creador. ¿Quién es el que sana? El creador, no el pastor o el cura, porque hay curas que pueden tener el don de sanidad. No sé, otro tipo, sí, usted es un canal, un brujo puede sanar también. Sí. De la parte mística no, y eso hay que sacar eso, y es que si yo entiendo que en Yeshua HaMashiach él me va a sanar, no hay necesidad de que yo toque al líder, y si uno ora y la persona se sanó, perfecto, y si se murió, perfecto, ¿sí o no? O no, o si no los tipos pondrían la fe en uno. ¿Qué es lo que hacen en la iglesia cristiana? Le tienen fe al pastor y no al creador. Es el creador, ¿no? El creador está por encima del sanador, ¿no? ¿O no? El creador está por encima del sanador. Que utilice ese medio es diferente. Dice 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, vienen los pasajes más importantes
a continuación. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Elohim. Y cuando dice pobres no se está refiriendo a los pobres meramente económicamente, no, a los pobres en espíritu. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Tampoco se refiere, eran los tipos que estaban necesitados tenían filo, tenían hambre espiritual. Yo no creo que todos los que estaban ahí tenían hambre física. Es más, los critica por allá adelante: vosotros me seguís porque os doy de comer. Solamente me siguen por eso. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y esta es de las palabras que más ofendía a los oyentes. ¿Sí? Y vamos a leer el pasaje a que hace referencia ahí. ¿A cuál hace? El 16. Y está también en Hechos 7:56. Esa era las palabras que más los ofendía a ellos. Cuando él decía: vuestros padres hicieron eso con los profetas. Eso lo sacaba de... Uy. Sí. Sí. Y alzando, repito para llegar otra vez al texto, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Elohim. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Estas bienaventuranzas muchos días las toman los testigos de Jehová, ¿no? Pero es que un testigo llega a las 4 de la mañana a tocar, ¿no? O a veces, como una vez se pasó a compartir que un testigo de Jehová, estaba el eléctrico debajo de un carro, oiga, y hasta allá se metió el testigo de Jehová. ¿Sí? Eso no es vituperar, o sea, entonces eso no es vituperar, eso es imprudente, ¿sí o no? Creo. Claro, entonces por imprudente, pues le pueden estar metiendo la mano a uno, ¿sí o no? Pues, obvio. Sí. Entonces, ¿qué dice el pasaje de Segunda de Crónicas? 36:16. Sí. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Elohim y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Hashem contra su pueblo, y no hubo ya remedio. No, lee el contexto bien, léenos la historia bien, que la entendamos. Dice, otra vez el 11, dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Elohim, de Hashem su Elohim, no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Hashem. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Elohim, y endureció su servicio. Y obstinó su corazón para no volverse a Hashem, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Hashem. Los sacerdotes siguieron las iniquidades, ¿no? ¿Tenaz? La cual él había santificado en Jerusalén. Y Hashem, el Elohim de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Elohim y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Hashem contra su pueblo,
y no hubo llaga. Listo, entonces volvamos aquí al brollo aquí. Dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres. Así hacían sus padres, ¿con quién? Con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Eso es peligroso. ¿Sí? Generalmente, hay de vosotros, todos los hombres, cuando hablen bien de vosotros, porque así hacían que sus padres con los falsos profetas. Por eso es re peligroso cuando, y hemos aprendido aquí, cuando una persona habla muy bien de alguien y habla muy mal de alguien. Porque hablar bien o muy bien de alguien es falta, es transgresión. Uno debe hablar de alguien lo que vio de alguien, no más. A mí me parece peligroso eso. Alguien me dijo hace poco, yo en una congregación donde, cristiana la persona. Sí, mío. Yo le pregunté, porque en esos días estábamos con la venida del Papa, yo pregunté, y yo no sabía realmente a qué hora era que el hombre hacía su homilía. Sí, le dije, el Señor sabe a qué hora hacer la homilía del Papa, porque todavía es uno ubicando, ¿no? Para recoger las personas y tal. Me dijo, sí, empiezan a las 5. Y el hombre me dijo, y un hombre lleno de tanta plata, ¿sí? Con todos escoltas y con todo eso. Y yo le dije, ¿el Señor qué profesa? Me dijo, yo soy cristiano. Y me dijo, y le dije, ¿a qué iglesia van? Me dijo, voy a tal iglesia. Le dije, pero su pastor es lo mismo. Que su pastor también usa guardaespaldas. O sea, con todo respeto entre el Papa y su pastor, la verdad no veo ninguna diferencia. Comentario, pero es verdad, ¿sí o no? ¿Es verdad o estoy mintiendo? No es lo mismo. O sea, yo le dije, yo no veo a Pedro, ¿sí o no? Un man, no sé, con una red y una barca y parqueada y 10 guardaespaldas, no lo veo así. ¿Sí o no? O Pablo, que se metía a las sinagogas a debatir duramente y diciéndole, muchachos, armen el cerco que va a salir. No, dice que lo sacaban a patadas. ¿Sí o no? Sí, le decía, y con todo respeto le dije al señor, le dije con todo respeto, su pastor, ¿por qué usa guardaespaldas? Se supone que, sí, yo sé que hay que utilizar unas normas básicas de seguridad. ¿O no? Sí, pues, básico lo normal. Porque imagina cada creyente con guardaespaldas. Los guardaespaldas de la hermana Claudia. ¿Sí o no? Imagínense, todos con esa teoría. Entonces yo le expliqué cuál es la diferencia entre su pastor y el Papa. Para mí, ninguna. Son tipos altivos, orgullosos, petulantes, prepotentes. Si quiere le utilizo más adjetivos. Yo sí No, yo sí. Sí, le dije a uno, dije, cuando a Yeshua le dije, yo no sé a quién le dije, ¿quién dijo que Yeshua él tenía guardaespaldas? Él iba y predicaba la Torá en cualquier lado sin guardaespaldas. Pero este señor, ¿quién es? Eso es un ser humano igual que uno. Sí, él no ha reunido más gente como él. Que nadie ha reunido más gente, ¿sí? Que él es el único que ha reunido todo ese pocotón de gente. Ah, ya, en cuanto a convocatoria. En cuanto a número. Sí, en cuanto a número, sí. Bueno, en el concierto de Gusto Tanta gente así? se reúne más de 1 millón de personas a reunir a fumar marihuana. O sea que Cuando- eso no me atormenta ni el número, no, porque pues hay conciertos de Metallica que llevan tal vez hasta más personas que Cuando el se Papa, cayó, ¿sí o no? cuando tomaron el muro de Berlín, llevaron, creo que a Metallica, no recuerdo exactamente cuál, y fueron más de 4 millones de personas. Sí, no, o sea, no me asusta eso. Metallica.
alrededor. Bueno, uno de esos grupos. Todo eso, sí, un gusto que se recoge toda esa gente. Que los suben y los ponen en un lugar que, mejor dicho, le quitan Sí. el lugar que corresponde. Claro, precisamente, ¿y sabe por qué? Porque los mismos seres se han encargado de eso. Sí. Sí, los mismos, miren, no es que los pastores usen ínfulas, es que la misma congregación los puso ahí, los endiosó. Por el solo hecho, por ejemplo, de no hacerles una pregunta que ellos no pueden contestar. ¿Por qué? Me dijo eso. Yo porque estoy aquí, no, ¿quién dijo que yo no necesito aprender? No, que cada semana aprendo más, si no estoy frito. Bienaventurados que tienen ¿qué? Hambre. Hay que tener hambre toda la semana. No plata. Sí, sí, también. Es como uno se encarga de subir al tipo, Claro. llámese como se llame la Sí, situación. no hay que verlo tan. Yeshua está arriba y los otros estamos aquí abajo. Yeshua es Mashiach, los otros somos meros vasijas de barro, cada uno, ¿sí? Y cada uno tendremos nuestra recompensa. Así de sencillo. Entonces dice aquí: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Eso es complicado. Porque así hacían sus padres, ¿con quién? Con los falsos profetas. Dije el amor, el título, 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad ¿a quién? A vuestros enemigos. Y nosotros dijimos alguna vez aquí, como siempre hemos dicho, que amar no es un sentimiento. Entonces, que el mal es mi enemigo y que yo voy y lo abrazo. Y de pronto en mi corazón sigo teniendo rencor por él. Eso nadie lo sabe. ¿Sí o no? O yo le hablo, si a veces un vecinito nos cae regular y cambiamos de andén. ¿Sí? ¿Da la Yo vuelta? le digo que no, sí, sí. Ah, pues, yo pensé que era yo solo. ¿Sí o no? O a veces el carne. Pasar muchas cosas para uno poder llegar a pasar al lado de él. ¿Sí? Ahí tiene. No, y en todos los ámbitos. Profesionales también, compañeros de trabajo, de estudio. ¿Sí o no? Que a veces la persecución a uno se la sacan y se la vuelan. Y eso, sentarse en la misma mesa, no es fácil. ¿Estar en la misma qué? Sí, no es fácil, eso es complicado. ¿Sí? Y aquí lo que no está diciendo es eso, no está diciendo que nos volvamos una especie de Dalai Lama, que es más que se abrazan a todo el mundo y aman a todo el mundo. ¿Sí o no? Y sabrá Dios que habrá en su corazón, eso lo sabemos. Pero como nosotros sabemos aquí que nuestra tendencia al mal es es latente, ¿sí o no? Que a uno lo cierran y entonces uno trata de acelerar para cerrarlo también, a ver qué pasa. ¿Sí? Y dice aquí, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos no es esa parte sentimental. ¿A qué se refiere? ¿A que seamos qué? Yo les dije, hacer eso. ¿Hacer qué? Justos. Si a mí una persona me tumba en un negocio, ¿sí o no? Voy a una carnicería y yo sé que la pesa del hombre está alterada. El tipo no es que me convierte en enemigo, pero yo sí quedo como resentidito con el tipo. ¿Qué es justo? ¿Qué es lo justo? No volver a comprarle al tipo. Eso es lo justo, ¿sí o no? ¿Sí? Anótate un punto, ¿sí o no? Claro, estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué más es amar a un enemigo? Sí, va a hacerle daño. Es si te pegó en la una, pon la otra. Pon la otra no quiere decir cásqueme, no, es no responder igual como él respondería. El judaísmo dice que cuando el cristianismo enseña que te dieron una mejilla, pongo la otra, eso es estupidez, no es que no está entendiendo. ¿Sí o no? No entienden la parábola. La parábola es que yo no debo responder como él respondería. Eso, ¿te acuerdas de la parábola que vimos aquí alguna vez? Ahí está, creo. Así el que te dieron una mejilla, pues ahí está el siguiente versículo. Ah, bueno. Entonces, ¿de qué se trata de amar al enemigo? Sigo escuchando. Si el profesor tiene una persecución contra mí, ¿cuál es? Yo lo amo, yo amo a mi profesor. ¿Cuál es la forma de amarlo? Varias. Si está haciendo algo mal el profesor, entonces decirle al coordinador y ahí empezar a remitirse. Eso es amar al profesor, ¿sí? Sí, ¿no? claro. Dar un acto. Pues sí, porque si no está haciendo justo como... Tengo que buscar la justicia, eso es amarlo. ¿Sí o no? Si viene
muchacha que el esposo le rompe la mula cada 8 días, no es decir, ayune y ore para que él se convierta, no, ¿para qué? No. ¿De qué se trata? De amarlo. Esta es la forma de amarlo. ¿Sí o no? Si tiene un hijo que es contumaz, rebelde, vago, y él sigue en la misma, ¿cómo yo lo amo? Es que yo lo amo tanto, pues sí. Eso no es amar. Exacto, eso es humanismo. Eso es humanismo. ¿Cómo amamos a los palestinos? Sacándolos, ya. Eso es amor. Eso es amor porque estoy siendo justo. ¿Sí o no? Si una persona vive en su casa y no paga el arriendo durante 3 meses, no, es que él es tan buena gente, él es tan lindo, ámelo. ¿Cómo es amarlo? Sáquelo. Eso es justo, ¿sí o no? Si los palestinos están ahí hace siglos, ¿qué es justicia con ellos? Sacarlos. Y ellos no se van a ir a las buenas. Entonces, ¿cómo toca sacarlos? Bajo las normas civiles o estatales y es bajo la fuerza. Porque ellos no salen palestinos, o sea que me pueden un favor, me desalojan el terreno. Ellos no van a hacer así. Si un ladrón le mete su casa y usted tiene un palo, ¿cómo lo sacan? Acepte a Jesús como su salvador. Pues yo sí le voy diciendo, pero hacer. Acéptelo bien aceptado. ¿Qué tal, no? Dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a quién, a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, haced bien, no dice que sea buena gente o que sea tonto, dice hágale bien a los que aborrecen, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que maldicen. No como me hizo la señora de una bomba, ¿no? Que me tuvo media hora parqueado en su ineptitud, porque no sé con quién se puso a charlar por dentro, y yo con el gas ahí colocado, y uno que va a manipular eso, porque ahí dice la visa, no manipule, ¿sí o no? Entonces tiene que quedarse ahí. Y espera a la señora, ¿no? Me dio hambre, almorcé, tomé tinto y todo, y nada que llega la señora. Yo le dije, y llegó la señora, le dije, señora, por favor, llevo media hora. Y fui, le di otra vuelta al carro, le dije, señora, usted me está tomando el pelo y yo tengo, no afán, pero necesito irme. O sea, ¿Sí? afán. Necesito irme antes que el afán. Y me dijo, señor, espéreme, no, es que llevo media hora esperando, por favor. Me dijo, pero no sea grosero, no estoy siendo grosero. Sí, es que eso es. Sí, no estoy siendo grosero. Le estoy diciendo que por favor saque esa manguera de ahí. Está mal. Sí. Y sabe que le dijo, Dios lo bendiga, señor. Eso es una bobada. ¿Qué tiene que ver una actitud con el Dios le bendiga? Como de ser cirujano y como pasan mucho seguro. Un tipo le tomó una radiografía a una señora, ¿sí? Y salió bien. Y se la llevó para el seguro. Y la llevó a la doctora. No, eso fue real, en la vida real, aquí en Colombia. Y se la llevó y se la mostró ahí en el taxi, pasó. Y se la mostró y la doctora dijo, pero que algo raro. Porque yo veo que su brazo está prácticamente quebrado y ese brazo está bien. ¿Qué pasó con el que tomó la placa? Tomó el otro brazo. Se la tomó en el brazo bueno. ¿Sí? Si la doctora, sí, si no es una persona buena o eficiente, y le dice, no, pero es que está bien, póngase hielito, que eso le pasa. No, la doctora dijo, no, pero es que entonces vaya y le tomen la placa otra vez. Y ella se subió en el taxi, precisamente iba totalmente buscada por eso, porque le tomó la placa en el brazo que no era. Y ahí decía la orden, dice, mire señor, aquí dice derecha, placa derecha, mano derecha. Y el tipo sacó, yo no sé si la tome por el lado derecho, porque le entendió mal. Y la placa a la izquierda y salió buenísima. ¿Sí? No, pero ella también, porque ella tenía que saber que le estaba tomando la... ¿Sabrá ella qué hizo ahí? Sí, exacto, porque esa no era la mano. Sí, entonces, Dígale bueno, el sí. Fue culpa de los dos. Sí. Y entonces, la persona, ¿qué cree que debe hacer en un caso de eso? Ser justo, ¿sí o no? Y pasar un... Derecho de petición. Yo no sé, a lo menos decirle al jefe, es la persona lo que hizo. Y la gente cree que soluciona, Dios le bendiga, como los que se acercan a pedirle monedas al carro y uno no le quiso dar, porque no es obligación darle, ¿sí o no? Es un delito darle, y los tipos que le dicen a uno, Dios lo bendiga.
¿Qué es eso? ¿Sí, no? Es una rabonada ocultada con un Dios le bendiga, esa es la verdad. Sí, ¿Sí? Sí. Dice, al que te diera en una mejilla, preséntale también la otra. Eso es lo que dice el judaísmo, que a nosotros nos enseñan una bobada. Dijo un rabino por ahí que le escuché hablar de esto. Sí. Digo, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Repito, al que te diera una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Dice, es que sea justo. Dice, a cualquiera que te pida, dale. No, hemos aprendido también eso, ¿no? Que en los semáforos se paran es a bajarle la guardia. Y con un palo darle unas llantas y yo tengo que darle con una moneda. No, ¿por qué? Entonces el texto dice, a cualquiera que te pida, dale. No, no es eso. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelvan. Eso es lógico. O sea, lo que está diciendo el Yeshua parece que estuviera diciendo cosas ilógicas, y no está diciendo eso. Está enseñando algo, justicia. Dice, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieras, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Sí o no? Y eso también tiene su punto de partida. Porque, ¿quién no quisiera que alguien fuera con uno? Sí, pero eso sería, a veces uno anhela a las personas y uno analiza y uno dice que es como un abuso de confianza. Y uno se quita esa, como dice mi mamá, voy a utilizar un término de aquí, ser pedigüeñero, Pedigüeñero. ¿Cómo es? Pedigüeño. Pedigüeño. pero es que aquí donde dice, si alguien te quita algo, no le pidan que se lo devuelva, entonces... Bueno, si alguien dice así el texto, dice, a cualquiera que te pida dale, a cualquiera que te pida dale, y no está diciendo a cualquiera, o sea, estamos entendiendo que no es tanto lo que Jesús está diciendo, cualquiera que te pida dale, está hablando es con unos manes que son judíos, ¿cierto? Y que ellos no pueden extender, por ejemplo, su mano con un que no fuera judío. Entonces, por ejemplo, si el vecino es católico, ortodoxo con virgen en cuello, y él necesita un medicamento y yo lo tengo, yo se lo doy, por más que él no profese la fe que es mía. El judaísmo, ¿qué lo haría? No lo haría en su mayoría. Si yo me sentara con un gentil, un goy, y dice, yo quiero tomar un plato de sopa, le digo, siéntese y se la toma. ¿Sí, ese es el aspecto que está hablando? Él está hablando es con unos judíos que son esos, cerrados, que consideran que ellos son, o se ayudan entre ellos. Sí, es que ellos entre sí se ayudan. Exacto. O se tapan también sus faltas entre ellos. En fin, entre ellos son ellos. Ellos son cerrados. Exacto. Entonces está diciendo, si alguien te pida, dale, pues está hablando con judíos. Sí, si mi tía que es atea, yo le puedo colaborar, con mucho gusto de colaborar porque está pasando con una necesidad y lo hacemos. Pero es que a mí no me gusta la religión que usted practique, no importa. Sí, anoche un señor me dijo, a mí no me gusta lo que usted practica, porque me parece muy selecto, me parece que es solamente como para ustedes. Dije, pues la verdad este libro fue dado a una sola nación, Israel. Ahí no paro a los hindús, a los talibanes, ahí no paro, solamente pasó a los israelitas. Y yo no me puedo meter con eso con Dios. Si Dios paró a Israel y le dio ese libro, ¿quién soy yo para decirle por qué no paro ahí a los musulmanes, o por qué no paro ahí a los no sé, los tibetianos o los hindúes, ¿no? Paró solamente a los israelitas. ¿Eso lo hace selecto para este libro? Sí. Que haya otra sociedad que practique otros sistemas religiosos porque lo practiquen. Ya, en eso yo no me meto y no me interesa. Entonces el chico se calentó un poco. Entonces está hablando de eso, de la selectividad, de que yo no pudiera yo ayudarle a otro. ¿Sí? No pudiera yo ayudarle a otro. Dice, cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Al que, vamos despacio, y al que tome lo que es tuyo,
no pidas que te lo devuelva. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo tuyo, lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Bueno, sí usar las palabras para explicar. Pero ¿qué piensan eso? A que tome lo tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿A qué se refiere? ¿Cómo es la traducción, Claudia? Entonces, así lo mismo. Aquí. Exacto. Con plurales. Sí, aquí dice, si alguien les pide algo, déselo. Si alguien le quita algo, no le pida de que lo devuelva. ¿Qué es lo que está diciendo en ayuda? Si alguien me coge el celular, yo digo, no, tranquilo, quédese con él. No, trata de eso. No, es que estás tratando de decir. ¿Cómo? Sería por... Ya ese no me llama. Todo el texto está hablando como de justicia. Pero ese tomar será de la fuerza o tomar sin permiso, tomar sin... Es que yo aquí ya no entiendo que dice, si alguien les pide algo, déselo. Sí, se lo da a uno. Si uno no, pues, si a uno le sobra una cosa, pues se la da, porque, ¿sí? Y bueno, y el sobra. No, pues el sobra no, porque si uno sí. tiene algo que no lo está usando o algo, Exacto. y si le sirve a otra persona, ¿por qué uno no se lo va a dar? ¿Sí? Pero ese que dice acá, si le quita algo, no se le pida, que lo devuelva. Ahí. En eso estamos. Acá dice, al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. No lo reclames. Y eso no es lógico. Se está como... Torcido, ¿sí o no? Sí, porque... O toca interpretarlo. Porque, ¿Cómo? porque si me robó, por decirlo así, si me robó algo, ¿yo por qué tengo que dejárselo? Yo le voy a reclamar. Correcto. Oye, ¿por qué me quitó eso? ¿Por qué no me lo pide? Yo si puedo se lo regalo, pero no me lo quite así. Si yo pues, si una persona me cogió por ejemplo, el celular y se lo yo le digo, no, tranquilo, llévese. No. Chévere que fuera así. No. A cualquiera que te pida algo, das. Sí. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. No se lo reclames. Dice, pídalo. A cualquiera que te quite algo. A cualquiera que te pida algo, das. Mm. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Dice, no se lo pidas o no se lo No reclames. se lo reclames. ¿Cómo? Reclames. No se lo reclames. No se lo reclames. Si alguien me quita algo a la fuerza, yo voy y lo quito a la fuerza. No, sí. ¿Cómo así? Si alguien lo quita abusivamente, yo voy y lo quito abusivamente. Ejemplo. ¿Cuál sería el derecho si hay una persona, por ejemplo, llega y me quita el celular? Se lo llevo. Yo voy a su casa, le tumbo la casa y saco mi celular. No. ¿Ese sería el método? No, No. la policía. No, pero que la policía la acompañe. Yo se lo llamo, digo, qué pena, pero ese llevó mi celular. Sí, listo. Si él lo tiene, vamos a hacer esta forma. Esto es algo más como de ley. Si alguien coge mi celular, vamos a decir que Gonzalo cogió mi celular y él se lo llevó, no es que queda muy... No, es si él toma mi celular de una forma abusiva, él va y vive en ese cuarto, digamos que somos vecinos, yo vivo en el cuarto allá y yo vivo en el cuarto de aquí, cogió mi celular y lo hizo en su cuarto. Yo sé que está ahí, que él está ahí, ¿cierto? ¿Yo puedo entrar y tomarlo de la misma forma? No. ¿Qué opinan? Yo digo que no. O sea, yo tengo derecho de violentar su puerta y porque ahí está mi celular y sacarlo y cogerlo. No porque te está haciendo lo mismo que él. ¿Tú qué opinas? Estoy echando cabeza. Si, por ejemplo, los niños que están aquí, si un compañero les coge un lápiz, el lápiz lo coge y lo mete él a su bolso. ¿Sí? Y entonces yo digo, ese chino tiene mi lápiz. El pelado se paró y se fue. Entonces yo digo, voy y entro a su maleta y cojo mi lápiz. Está buena. ¿Esa es la forma? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella sería quitando
quitando, cogiendo lo que es suyo, pero sin el permiso. No, porque no es de él, es tuyo. Ese no es, sí, no es. Pongo el ejemplo nuevamente. El pelado cogió mi lápiz, lo metió abusivamente. Yo sé, alguien me dijo, mire, su compañero tal tiene el lápiz y está en la maleta de él. El muchacho se para, deja la maleta sola. Yo voy y me paro y saco el lápiz. ¿Eso es legalmente No, establecido? Alguien va a decir, pero es que yo estoy cogiendo lo que es mío. pero de todas maneras estamos haciendo propiedad privada. ¿Cómo? Uno no puede llegar a meterse a... Eso es lo que está, ahora sí me está a entender lo que está diciendo la parábola, que es no utilice el mismo método con el que me quitaron a mí las cosas. Sí, pero estoy lógico. Igual no puede llegar si se lo quitaron y sale uno quién. No puede llegar a meterse a Mire, el trabajo, exacto, o sea, por eso le digo, si por ejemplo yo sé que está en la habitación de la persona, yo cojo y digo, no, pues yo me metí por la ventana y cojo mi celular otra vez. No, porque está actuando lo mismo. Entonces, ¿qué está diciendo la parábola? Cuando la parábola está diciendo no reclames, no use el mismo forma, método que él usó para ir por ese objeto. ¿Me estás haciendo entender? ¿Seguro? Se le puede volver. Entonces que se quede con él. No, yo tengo, no, porque tampoco la parábola dice, no, use los términos legales. Por ejemplo, en este caso, yo tengo que ir donde el arrendatario, si estoy bajo una cláusula, es decir, ahí está, o ir al CAI o la policía y decirle, mire, ahí está mi celular, es mi celular. Pero yo no puedo llegar y romper los vidrios y meterme y sacarlo. Pero ¿cómo sabe que fue alguien o que está allá? No, vuelvo y repito. De lo que está tratando la parábola es que no utilice el mismo método, forma y hasta tono con lo que hicieron con mis cosas para yo ir a hacerlo lo mismo, de la misma forma. ¿Sí me hice entender o no me hice entender? O sea, no está diciendo que sea tonto, o sea, deje lo que se lleve las cosas, o deje lo que guarde las cosas, no está diciendo eso. Cuando está diciendo eso es la forma y el método. Y eso también para los niños. Si alguien vio que cogió una cosa, la idea es utilizar qué cosa. Y eso está en otra parte, está en un pupitre metido y decirle al profesor, ahí está mi lápiz, me pertenece. Porque si yo voy y hago lo mismo, que él hizo conmigo, ¿qué estoy haciendo? No, vale. Entonces, los trasfondos que hice cuando se refiere a las parábolas de la capa, de la mejilla, de reclamar lo que me quitaron, él lo que busca es que yo no utilice el mismo método que usó conmigo. ¿Me saben entender o no? La misma forma. No quiere decir que sea tonto, sí, porque ahí me parece que fuera como tonto, decir, se le llevó la cosa, no la reclame. No la reclame en la misma forma que él vino y la tomó. Reclame es otra palabra, no veo, ni dice no tómela, no la pida, no reclame. ¿Me está bien a entender? ¿Sí o no, de verdad? ¿Serio? Sí, Wendy, ¿qué opinas, Wendy? Pues ahí dice que lo tome, y al que tome lo que es tuyo, ese tomar es como algo así como fuerte, ¿no? Sí, sube el volumen, parece que subiera el volumen, como no tenemos el volumen del man, de Yeshua, hablando, ¿sí o no? Entonces está diciendo, no tome, ¿sí? De la misma forma, como lo hicieron con usted. Si yo, me están cascando y yo puedo defenderme, ¿cierto? A lo menos para neutralizar a la persona, no para agredirla, yo lo hago. Porque quita poner la otra medida que me casque, no, pues es un bobo. Los hijos. ¿Cuándo se disciplina, por ejemplo, un hijo? Un hijo usted le saca la piedra, como a todos, ¿sí o no? Si usted disciplina a su hijo con esa ira que el hijo le sacó a usted, se le cuenta como ¿qué? Violencia. Pero si uno dice, no, pero es que toca educarlo en el momento. No, pero es que en el momento usted está airado, usted no lo va a disciplinar, usted lo va a castigar, a violentar. Pero cuando se les pasa la piedra, se le olvida, ese es el otro defecto. ¿Sí o no? En el centro comercial hizo la pataleta y viene la clase de matemáticas. ¿Cuál es la clase de matemáticas? En la casa arreglamos cuentas. ¿Sí o no? Entonces en la casa arreglamos cuentas. Cuando llegan a la casa ya él olvidó lo que hizo el berrinche. Entonces eso pasó por alto. Eso es un problema. Pero si usted coge en el centro comercial, como decía mi mamá, delante de medio planeta, y saca ahí, ¡tácate! Estuviera sin anestesia. Vale, dejamos ahí. Y de ahí en 8 volvemos y tomamos la parábola, ¿vale? Para que la dijéramos.
la que entendamos bien. Pero sí me hice entender lo que pretendía decir Sí. ¿Seguro que sí? Ya la vi, ya. No, porque eso, mucho ortodoxo le da Pero pues. eso a mí, eso de que no lo devuelva así que quedó ahí como que... ¿Cuál, Claudia? Si alguien le pide algo, déselo. Si alguien les quita algo, no le pidan que se lo devuelva. Que no pida que Ah, se lo ya. devuelva. Sí, yo te entiendo. Vuelvo y digo, es que el tono que sube es alto. Y yo tengo que apelar a los medios legales. No, pero es que ahí dice, no pida que se lo devuelva. Pasa, por ejemplo, con el dinero. En el dinero sé que es con lo que más se puede estar ofuscando cuando presta dinero. ¿Sí o no? Y si no le devuelven el dinero, sube uno el tono de voz. Y las vías legales pues son las letras o los cheques o lo que haya dejado usted a cambio.